Queridos amigos, muchas gracias por participar en este nuevo webinar o masterclass, como nosotros la denominamos el día de hoy. Tenemos con nosotros al economista Gustavo Ochoa, gerente comercial de Aval Buró. Los buenos amigos de Aval Buró. Aval Buró tiene algunas herramientas que son muy interesantes. Obviamente Aval Buró lo dice su nombre, es uno de los burós de créditos del Ecuador. También tiene otra solución interesante que es Aval Empresas. Obviamente es una herramienta la cual utilizo y recomiendo porque con esta herramienta nosotros podemos medir con los indicadores, con toda la información de la Superintendencia de Compañías de una manera ya más selectiva y más visual, muy amigable. Agradeciéndoles nuevamente su participación y recordándoles que en Capital Factoring somos tu socio efectivo, además de esa liquidez que evidentemente por ser de una compañía de factoring nosotros otorgamos, tenemos nuestro propósito, que es aportar valor en las pequeñas compañías, en las medianas compañías, para su desarrollo y crecimiento, fortaleciendo el ecosistema empresarial. Ese es nuestro propósito, para eso estamos, para que ustedes cada día puedan desarrollarse como empresarios, puedan seguir creciendo como empresarios. Hacia allá es donde buscamos, hacia allá es donde vamos. Ahora sí, voy a presentar lo que me acompaña en esta ocasión, Gustavo Ochoa, para esta masterclass, herramientas de analítica avanzada para el análisis de riesgo y crédito. ¿Qué tan necesario es hoy en día con todo lo que estamos viviendo en nuestra situación económica y que también es a nivel mundial? Pero tenemos que prestar atención cada día más a reconocer los riesgos y evitar. Nosotros como empresarios tenemos que medir y tomar decisiones, pero las decisiones se toman con data siempre. Si no tenemos esa data, estamos fallando. Hablo un poco de Gustavo. Gustavo es economista de la Universidad Católica de Guayaquil, máster en Administración de Empresas del Ecotec. Como les decía, gerente comercial de empresas de Aval Buró. Tiene muchos años de experiencia, no vamos a decir su edad para que no se nos resienta nadie. Tiene más de 18 años de experiencia, trabajó también en otro buró de crédito por muchos años, así que aprovechemos la presencia de Gustavo y todo lo que nos va a comentar para poder rescatar lo más posible de toda esta experiencia, de toda esta trayectoria de Gustavo. Al final de la masterclass vamos a tener el espacio, como siempre, de preguntas y respuestas, así que pueden irnos dejando las preguntas y respuestas en el chat y al final las vamos a leer y se las vamos a presentar a Gustavo. Sin más, le doy la bienvenida y nuevamente el agradecimiento a Valburó y a Gustavo por estar aquí hoy en esta masterclass. Bienvenido, Gustavo. Buenos días con todos, Jorge. Muy feliz de que nos hayas invitado, que invites a Val, que me invites a mí. Y la verdad es que son importantes estos espacios de conversación, un espacio de aprendizaje. La verdad es que nosotros todos los días aprendemos, estamos en este negocio, pero la verdad nunca dejamos de aprender. Entonces, eh, en este espacio de conversación, pues vamos a ir topando algunos temas. Vamos a ir de temas generales a ir a temas un poco más específicos. El tema del buró es bastante amplio, y yo creo que pues también se enfocan en resolver distintas variables de problemáticas de los negocios. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante esta charla, pues, y encantado pues de poder participar contigo, pues, y con todos los clientes pues que vienes trabajando ya desde hace algunos años. Muchísimas gracias, Gustavo. Ahora sí, el espacio es completamente tuyo, está en tu cancha. Nuevamente, muchísimas gracias y les recuerdo a todos los participantes mantener su audio silenciado, su micrófono silenciado. Les agradezco en serio enormemente su participación y bienvenidos a este espacio, a esta comunidad donde crecemos, donde queremos desarrollarnos y crecer. Eso es lo que realmente buscamos y aportar en ustedes. Nuevamente, bienvenido y adelante, Gustavo. Listo, gracias. Bueno, a ver, voy a compartir un momentito mi pantalla para entrar. Por favor, ¿me confirman si se logra ver la pantalla?
Perfectamente, Gustavo. Listo. Ok, entonces arrancamos. Bueno, vamos a ver rápidamente. Tengo entendido es un espacio de 40 minutos y la verdad es que aquí hay una presentación que es bastante interesante, pero la voy a tratar de condensar para dejar unos 10 15 minutos finales y tal vez poder ver algunas herramientas en vivo de cómo nosotros estamos ayudando permanentemente a las empresas en ese gran desafío que es la toma de decisiones, ¿no? De crédito. Entonces, los 4 puntos que vamos a ir abordando son básicamente cuáles son esos grandes cambios que se están dando o que se han dado a lo largo de estos años dentro del ecosistema crediticio ecuatoriano. Eh, y dando por ahí, viene el primer tema. Indudablemente, vamos a contar un poco de historia y la verdad es que me voy a saltar esta primera lámina, primero para irnos con un tema de la historia. Y esto data, el tema de los burós datan desde hace aproximadamente 20 años atrás. Y yo les quiero contar brevemente que esto arranca desde el año 2003. Y no sé si para todos ustedes les resulta bastante familiar que se crea el primer buró de crédito en el país que se llamaba en ese entonces Credit Report. Pero déjenme contarles que este primer buró de crédito que salió en el 2003, que fue extremadamente exitoso, eh, les comento que justamente este mismo equipo que se consolidó en esa época, les cuento la buena noticia que está atrás como equipo ejecutor de Aval Buró, por lo cual a nosotros nos llena de amplia satisfacción de haber desarrollado todo una experiencia en el sentido de soluciones y productos que arrancó desde esa época. Y bueno, no me quiero consumir mucho tiempo y en ese sentido, avanzando en el tiempo, en el 2008, una multinacional adquiere el buró de crédito y evidentemente, pues muchos de ustedes son los que hoy por hoy conocen como el otro operador de buró de crédito que existe en el país. Pero de ahí, en la época del 2018, aparece un tema de una normativa legal en la que se crea todo un tema de la posibilidad de que exista en el Ecuador más de un buró de crédito en el país. Y esto ayuda, o más bien se abre la puerta para que en el año 2019 se cree y se pueda fundar un nuevo buró de crédito en el país, que es en este caso Aval Buró. Pero Aval Buró viene cargado de toda esta experiencia pues, que les comentaba desde el año 2003 y viene a desarrollar algo en el año 2021, nuevas metodologías analíticas y está incursionando y ha desarrollado en gran medida lo que es la analítica progresiva. Ya les iré contando en el camino cuáles son esas grandes diferencias y por qué nosotros le comunicamos al mercado como una alternativa mucho más potente con respecto a lo que hoy por hoy se viene ofreciendo en el mercado. ¿Ok? Y esto me hace retroceder en la lámina de que cuáles son realmente esos grandes beneficios que existen en el tema de los diferentes burós de crédito. Y básicamente, el primer tema es la diversificación de servicios. Este es un tema también que es extremadamente importante porque tal vez en la mayoría de los clientes lo tienen identificado al buró como un tema de reportes de crédito. Y la verdad es que eso va muchísimo más allá en un simple reporte, sino se pueden desarrollar modelos de evaluación de crédito muy extremadamente personalizados en función de las diferentes problemáticas de los negocios. Entonces, ya lo iremos viendo y analizando con mayor detalle. Y bueno, y en esta diversificación y esta competencia que se ha abierto en tema de los burós, obviamente existe un tema de una velocidad en la actualización de los datos y por el otro lado también
buscamos que la información que vayamos capturando sea una información relevante y diferente entre los diferentes burós de crédito. ¿Y esto cómo impacta al mercado? Esto impacta definitivamente a tener una mayor calidad de información, una diversificación de datos, y esto a la final se traduce en un mejor análisis de riesgo crediticio. En definitiva, tanto las instituciones financieras, las cooperativas y las empresas en general buscan entender correctamente cuál es el comportamiento de una persona en todo el ecosistema. No solamente quiere saber si se comporta bien o mal en tal o cual determinada institución, sino quiere conocer esa mirada 360. Y en esa parte es donde viene a ayudar el buró, porque nosotros estamos permanentemente con el desafío de ir capturando información en todo el sistema. Y en esa información es lo que puede marcar la pauta en tomar o no una buena decisión de crédito. Entonces, esto nos lleva a una lámina que también es supremamente importante, que es el tema de la publicación de datos. Y aquí yo les puedo mencionar 5 razones fundamentales de por qué nosotros debemos publicar, no en el buró, debemos publicar en los burós de crédito. Y las 2 primeras, tener una mayor visibilidad y una mejor cobertura de nuestra información. Como les decía, hasta antes de que exista esta apertura a más burós de crédito, en el 2019 un único operador venía concentrando toda la información del sistema. Y obviamente esa información era retroalimentada a través del servicio contratado con las diferentes empresas, venían pues utilizando esa data. Pero desde que aparece más burós de crédito en la cual nosotros venimos a capturar información diferencial, información que contribuye, como les decía anteriormente, a completar esa mirada 360, en definitiva, vamos a ir ayudando a las empresas a minimizar ese riesgo de crédito en la toma de decisiones permanente día a día. Por otro lado, la tercera razón, que no deja de ser menos importante, es que también tenemos que cumplir una normativa, un cumplimiento regulatorio, en la cual obliga a todas las instituciones, pues, tanto financieras como empresariales, a que tienen que entregar su información. ¿Para qué? Para ir evitando una asimetría de datos y, como les decía anteriormente, completar ese perfil que bien es necesario. Y por último, en las últimas 2 puntos, comparar y validar datos de diferentes fuentes. Esto, como les decía, aumenta una precisión. O sea, los burós, como yo les decía, no son excluyentes. O sea, el tener hoy por hoy un buró de crédito no significa, el tener un nuevo servicio de buró significa que yo debo dejar el servicio de otro. No, no necesariamente, sino es que a la final todas estas son herramientas que ayudan a tener una nueva capa que ayuda a tomar o a reforzar las decisiones que yo pueda tener sobre tal o cual cliente. Entonces, yo puedo tener como un primer filtro la información de un buró, pero también al complementar con un segundo, con una segunda matriz de datos o un segundo reporte de crédito, lo que yo estoy a la final es fortaleciendo las decisiones que yo estoy tomando en todo momento. Y por último, en el tema de las cobranzas, que no es menos importante, realmente las empresas también publican sus datos como un tema de una cobranza pasiva. Pero esta cobranza pasiva va a tener un 100% de efectividad en el momento de que yo también pueda contribuir con la información a todo el sistema. Como yo les decía, y como está en esta siguiente lámina, el tema de cuando existía un solo buró, obviamente se concentraba la información de todos los clientes en uno solo, pero al abrirse el mercado, ahora es totalmente clave entregar la información para todos, y eso ayuda a minimizar la asimetría de los datos. Ahora, también hay una inquietud. El existir más burós, ¿voy a tener una información parcializada? No. ¿Por qué no?
porque en definitiva las fuentes de información siguen siendo las mismas. El 100% de la información del sistema financiero lo capta la superintendencia de bancos, y la superintendencia de bancos es la encargada de entregar esta data a todos los buros de crédito. Igual sucede en el mundo de las cooperativas, que también a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria capta el 100% de los datos, y estos a su vez lo retroalimenta a todo el sistema. Y aquí por último, en el mundo comercial, aquí sí se marca una diferencia en donde, como yo les indicaba, todos los burós buscan alimentarse de nueva información, tanto de los segmentos retail, empresas de cobranza, telecomunicaciones, concesionarios, y en general todas las empresas cuyo giro de negocio esté involucrado el crédito. Eso es una información relevante que todos los días nosotros estamos en búsqueda de esos datos para ir complementando esa mirada 360 que les indicaba al principio de mi exposición. Y por último, que también no es menos importante, también hay una información empresarial, donde nosotros podemos ir midiendo, ir viendo cuáles son todos estos indicadores financieros, cuando hablamos de los datos de los balances, los datos de los ratios de finanzas, los indicadores en el sentido de la rotación de cartera, cuentas por cobrar, etcétera, en la cual también son indicadores extremadamente importantes y vitales para la toma de decisiones cuando estamos haciendo análisis de líneas de crédito. ¿Okay? Y bueno, dentro del punto 2, ¿cómo gestionar y minimizar el riesgo de crédito? Y esto me lleva a conversar uno de los temas más importantes de la metodología, de las diferentes herramientas que maneja el buró. Y uno de esos es el puntaje de crédito, o como se conoce, el score. Y aquí hay una gran diferencia entre los diferentes actores de los buros de crédito, y es la metodología como se viene desarrollando. Y déjenme contarles ahí una buena noticia y algo extremadamente potente, que es lo que ha logrado desarrollar Aval, que es poder fusionar en un solo score dos atributos que realmente son muy, muy importantes, que ayuda y brinda robustez en esa toma de decisiones. ¿Y cuáles son las dos cosas que nosotros siempre estamos midiendo? Es el riesgo de las personas en función de cómo vienen cumpliendo su hábito de pago. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos ese tema del comportamiento, pero también hay otro mundo que no es menos importante, que es el sobreendeudamiento de las personas. Entonces, es evidente que a veces se han construido dos modelos por separado, pero lo que nosotros logramos desarrollar es que estas dos atributos puedan convivir, y pueda a través de un solo algoritmo poder entender cuál es el puntaje del puntaje de la persona. Entonces, tal como dice la lámina, este algoritmo está desarrollado en más de 400 variables, por lo cual ayuda en gran medida en esa toma de decisiones permanente. Y bueno, otra pregunta que siempre nos hacen, bueno, y aparte de los reportes de crédito, ¿qué más hay? ¿Qué más existe? Y aquí déjenme contarles que existen varias familias de soluciones en el mundo de los buros de crédito. Y tal vez la más conocida son los reportes de crédito, que normalmente y habitualmente utilizan la mayor parte de todos nuestros clientes, que es básicamente poder conocer quién es mi cliente, cuánto debe, cómo debe, a quién le debe, etcétera. Que a la final resuelve una sola pregunta, es ¿quién es mi cliente? Yo a veces le digo en las reuniones que tenemos que es una especie del currículum vitae crediticio, así de sencillo. Pero la verdad es que las soluciones del buró van más allá de un reporte.
Y eso nos lleva al segundo tema, que son modelos de decisión. Es decir, ya no solamente quiero saber quién es Gustavo, sino a la final quiero saber es cuánto cupo de crédito le puedo dar a Gustavo. Entonces, la contestación de hasta dónde yo puedo llegar comercialmente con tal o cual persona ya nos ayuda a través de los modelos de decisión. Y dentro de esta gama de los modelos de decisión están ya modelos de decisiones genéricos que tratan de resolver diferentes preguntas enfocados a diferentes sectores, por ejemplo, al sector inmobiliario, al sector automotriz, al sector del retail, en la cual para desarrollar todos estos modelos de decisión, ya de alguna forma, ya nosotros hicimos los estudios de esos mercados para poder tener la herramienta más aterrizada y que funcionen con alto desempeño para ese tipo de clientes. Pero indudablemente hay instituciones que, que tienen que ir un paso más allá. Es decir, no se conforman con un traje, digamos, ya genérico, sino es que por la dinámica de su negocio necesitan tener una metodología mucho más afinada. Y eso nos lleva a tener modelos de decisiones personalizados para resolver casos de negocios ya muy puntuales y de alto nivel de sofisticación. Y por último, dentro de las últimas dos gamas de soluciones ya de última generación, están los modelos de inteligencia a través de tableros de Power BI que ayudan a poder monitorear todos estos modelos. Es decir, a ver, a la final, cuando se desarrollan los modelos de decisión, estamos tratando de determinar una mora proyectada que puede tener tal o cual institución. Entonces, pero esta mora no la vamos a poder hacer un buen seguimiento si a través de esto no tenemos otro tipo de herramientas que nos acompañe en el tiempo a manera de seguimiento para poder ir monitoreando que efectivamente lo que nosotros buscamos como negocio realmente se dé. ¿Por qué? Porque como todo tipo de herramientas de algoritmo, estamos, digamos, bajo condiciones económicas desafiantes y con cambios permanentes. Entonces, el desarrollar todos estos modelos el día de hoy no significa que me vayan a estar performando de forma indefinida, 2 años, 4 años, 5 años. No, no necesariamente es así, sino es que tenemos que estar haciendo monitoreos permanentes para que, digamos, si nosotros estamos enfocados a que nuestra mora no debe superar cierto nivel de umbral, nosotros a través de estas herramientas podemos ir controlando que realmente se cumplan los objetivos que está buscando el negocio. ¿Ok? Y bueno, como les decía, dentro de todas estas familias de soluciones, el ciclo del crédito también lleva unos desafíos en varias etapas. Entonces, hay empresas que realmente tienen problemas en la prospección de clientes, hay otros clientes que tienen problemas en su originación, problemas en el seguimiento y en el monitoreo, y obviamente hay otras empresas que tienen un mayor enfoque en las cobranzas. No me voy a realmente detener cuáles son todas estas soluciones, pero realmente lo que quiero dejar bien claro en este espacio es que nosotros estamos abiertos a escucharlos a todos ustedes en el sentido de poder entender cuáles son esos grandes desafíos que tienen como negocio. Tienen problemas en la originación, realmente no encuentran el perfil del cliente ideal o cómo realmente deben manejar las decisiones de crédito en el mundo del automotriz, en el mundo del retail, etcétera. Es decir, nosotros estamos ahí prestos a escucharlos para entender cuáles son esas problemáticas y poder llegar a poder tal vez desarrollar algún tema ya mucho más puntual y mucho más aterrizado al negocio. Otro tema que aquí, como bien les indicaba, los burós somos empresas de data y analítica. Y aquí es bien importante generar una diferenciación entre cuál es la analítica tradicional que se viene dando en todos estos últimos años y cuál es nuestra propuesta como Aval Buró. Y nuestra propuesta que está siendo muy bien recibida
es el tema de la analítica progresiva. ¿Y qué realmente busca la analítica progresiva? No es nada más que buscar estas mejoras incrementales a través de uso de técnicas de modelamiento estadístico de última generación. Y aquí entra pues los conceptos de machine learning, de ir midiendo de qué tan necesario es irle haciendo los ajustes en el tiempo a los modelos que se van desarrollando. Porque a la final esto no es un tema de que el día de hoy yo desarrollo un modelo crediticio y luego lo dejo ahí en el aire. ¿Por qué? Porque justamente, como les comentaba anteriormente, estamos en una economía muy desafiante con cambios permanentes y lo que nosotros desarrollamos o lo que se viene desarrollando no necesariamente va funcionando o va a estar performando durante X meses en el transcurso de los siguientes años, sino es que estas economías emergentes como la de nosotros, en la que vivimos cambios permanentes, necesitamos ir haciendo esos ajustes, pero en el tiempo, al momento de que se comienzan a ver cambios importantes dentro de lo que se está midiendo. Entonces, generalmente las empresas miden siempre un tema de cuál es la probabilidad de mora que pueden presentar sus clientes. ¿Ok? Y bueno, dentro del último punto, dentro de las estrategias efectivas de originación de cobranzas y seguimientos de cartera, podemos mencionarle que a la final el buró también tiene otras herramientas que le llamamos procesos batch, que a la final lo que hacemos es poder determinar en bloque cuáles son esos clientes que a lo mejor hoy por hoy gozan de una extremadamente buena salud financiera. Siempre del área comercial es un desafío permanente las ventas. Yo creo que todas las empresas comerciales están hoy por hoy buscando nuevas formas de vender, pero estas formas de vender también tienen que venir acompañadas de herramientas que les permitan encontrar dónde están esos clientes más rentables con el menor riesgo posible. Y esto es totalmente factible a través de procesos masivos, es decir, en pocas palabras, armar un archivo donde nosotros podemos desarrollar varias variables de información crediticia que a través de estos procesos podemos tener una identificación rápida, veloz, en cuestión de horas, de poder determinar dónde están esos espacios de crecimiento con una tasa de riesgo bastante baja. Entonces, por ejemplo, hay clientes que a ustedes les tuvieron que haber pasado. Todos los días nos llaman diferentes tipos de empresas, empresas telefónicas, empresas de servicios, a ofrecernos algún producto. Pero déjenme contarles que no es que nos llaman al azar, sino es que por detrás ya han pasado algunos procesos en la cual han determinado nuestro perfil y nuestro comportamiento de pago. Entonces, a la final, las empresas están buscando siempre a los clientes más rentables y con el menor riesgo crediticio. Y bueno, la verdad, no los quiero aburrir con toda una presentación, así que yo en este momento me voy a loguear y les voy a mostrar algunos reportes en vivo para ir cerrando algunas ideas de los que les he acabado de comentar. Entonces, si me regalan un segundo, me logueo. Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Solamente agrego que qué interesante que vamos a hacer una prueba en vivo para ver realmente qué tan poderoso es esta herramienta que nos permite prospectar, que nos permite calificar a los clientes, ¿no? Ya sean estos personas naturales o empresas, B2B también, ¿no? Así es, totalmente, Jorge. Y como ustedes podrán observar, en mi parrilla de productos, vemos ahí una alternativa, una serie de soluciones, como modelos que nos permiten... Perdón Ajá. que te interrumpa, Gustavo. Estás todavía solo mostrando el PowerPoint. Ah, perfecto. Sí, A ver, déjame volver a compartir. compartir. Ok, ¿se logra ver ahí? Ahí estamos en la Valburo. Ok, Perfecto. perfecto. Entonces, como bien les indicaba, ustedes pueden ver al costado izquierdo
diferentes tipos de soluciones que manejamos y que básicamente muchas de ellas son ya soluciones desarrolladas por el buró y hay otras soluciones que se van desarrollando en función, como les indicaba, de soluciones mucho más aterrizadas, mucho más a la medida, en función pues de las problemáticas que van teniendo los negocios. Entonces, como ven, aquí vemos temas de modelos de aceptación de cheques, modelos como los reportes de Libera, que es un poco lo que les decía, que son modelos de decisión para sectores, como les decía, el inmobiliario, el retail, etcétera, y también pues los reportes de crédito que normalmente lo conocemos. Entonces, por temas, ustedes saben que para consultar el historial de crédito necesitamos la autorización de una persona. Para no estar en esos dilemas, pues voy en este momento a poner mi número de cédula y poder ver un ejemplo. ¿Ok? Correcto. A ver, déjenme. Ay, perdón. Se me salió. Ok. Ok, en este momento les estoy presentando nuestro reporte de crédito, en la cual básicamente nosotros hemos organizado la información en 4 viñetas. La primera viñeta es como la información del titular, la segunda es el detalle de la deuda vigente, es decir, el día de hoy, cuál es la información de riesgo de crédito que tengo yo como persona. La tercera es toda la información histórica y la información adicional y de contactabilidad que pueda estar registrada, mis datos en el buro de crédito. ¿Ok? A ver, aquí está la identificación del titular, en la cual indican mis nombres completos y mi cédula, mi número de cédula, mi número de ID. Como segundo concepto, el RUC personal, si es que yo tengo algún número de RUC que la tenga registrado en el SRI, ¿ok? Actualmente no dispongo. Y bueno, y aquí viene el tema del puntaje de crédito o el score. Y aquí, como yo les decía en la lámina de la presentación, bien interesante tener esta diferenciación y sobre lo que nosotros le estamos proponiendo al mercado, que nuestro score y nuestro modelo recoge esas dos atributos importantes que es el comportamiento del riesgo de la persona en función del hábito de pago y por el otro lado el sobreendeudamiento. Es decir, esos dos grandes atributos están embebidos en un solo algoritmo. Y en este sentido, nuestro puntaje, bueno, evidentemente, pues en mi puntaje de crédito personal tengo 971 puntos, pero más allá del puntaje de crédito, yo les invito a todos ustedes que uno de los indicadores más potentes de todo esto es entender la probabilidad de mora asociada que pueda tener a ese puntaje. Entonces, en mi caso, la probabilidad de caer en mora es del 1,46%. Entonces, más allá de ver el puntaje de tal o cual persona cuando estamos haciendo un análisis crediticio, yo los invito a que realmente uno de los puntos importantes a entender y tener súper claro es la probabilidad de caer en mora. Esto nos dice muchísimo en la parte ya de nuestras decisiones finales. ¿Y cuál es la explicación que se puede dar cuando una persona tiene tal o cual puntaje de crédito? Es que, como bien les indicaba, a la población ecuatoriana, cuando ya se hizo los estudios, se la dividió, digamos, en 10 segmentos. Y lo que nos está diciendo es que una persona con un puntaje de 971 tiene la probabilidad de caer en 1,46% en un vencido de más de 60 días, pero en los próximos 12 meses hacia adelante. Y de la cual una persona que tiene un puntaje de crédito eh, igual al mío, el 90% de la población tiene un score menor. Es decir, como les decía, a la población ecuatoriana, que está dividido, digamos, en 10 segmentos, yo estoy en el nivel número 1, por lo cual hay nueve segmentos por debajo.
Entonces, eso nos va dando también una visibilidad de cuáles son, o más bien cuál es el puntaje que como negocio nos hace sentido la aprobación o no de un crédito de nuestros clientes en función de nuestro comportamiento histórico. ¿Ok? Como segundo concepto, aquí vemos ya algunos factores que puedan influir positiva o negativamente en el puntaje de una persona, y evidentemente aquí vemos que existen algunos efectos positivos en la cual pues indica si tiene operaciones de créditos actualmente, si estas operaciones tienen más de 36 meses, si estas operaciones de crédito están sin vencidos. Todo eso coadyuva a que pueda mejorarse su puntaje, pero por el otro lado, también existen otros factores que puedan o existen otros factores que puedan incidir negativamente en el puntaje de crédito, como son vencidos 6, 12, 26, 24, 36 meses, valores en demanda social y carteras castigadas. ¿Ok? De ahí tenemos el tema de las deudas vigentes, y aquí hacemos una especie de una consolidación en diferentes, de las diferentes información en el sistema crediticio, es decir, cuánto es el endeudamiento que tiene por el lado de los servicios, cuánto viene por el lado de las tarjetas de crédito, de los bancos, etcétera. Y aquí vemos evidentemente un consolidado de todo el sistema crediticio. Vemos de una forma bastante resumida si tiene valores vencidos en carteras castigadas, etcétera, en la cual pues nos da una idea ya de ir teniendo una claridad sobre el cliente con la que estamos haciendo esta indagación. Y por último vemos el tema del gasto financiero. El gasto financiero no es nada más que poder tener una idea bastante más clara de cuál es la cuota que necesita esta persona para de alguna manera estar al día en todas sus operaciones de crédito. Entonces, en mi caso, necesito alrededor de unos $1.500 para poder cumplir con todas mis obligaciones de crédito, y de las cuales viene por un lado entre tarjetas de crédito y por el otro lado ya créditos directamente contratados con alguna institución financiera, que eso nos lleva, que en la sumatoria de estos dos, nos lleva al gran total de la cuota estimada mensual. ¿Ok? Entonces, como vemos, aquí ya tenemos un súper resumen de con quién estamos conversando. ¿Ok? Esto nos lleva a la segunda viñeta, ya que es el detalle de la deuda vigente. Y aquí ya comenzamos a hacerle un loop a cómo viene estructurado ese endeudamiento que veíamos al principio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está configurado esta segunda parte? Esta parte está configurado de la siguiente manera. Aquí estamos viendo el concepto de las tarjetas de crédito. El segundo, si es que tiene endeudamientos por bancos. Tercero, si tiene endeudamientos por el lado de las cooperativas. Si hay alguna empresa que me ha sido reportado. Empresas de servicios. Claramente pueden haber empresas como las telefónicas, empresas de internet. Y por último, no menos importante, que hoy por hoy cada vez vamos conociendo de que en alguna institución financiera vendió la cartera y que esto ahora reposa como un nuevo acreedor las empresas de cobranza. Entonces, en nuestros reportes, evidentemente, nosotros hemos creado un segmento para poder tener una claridad total si es que hay o no hay alguna información que venga de este segmento. Entonces, como ven, así es como se han organizado los datos, y bueno, ya haciéndole un loop ya a la información, vemos que aquí tenemos un endeudamiento a través de tarjetas de crédito, donde aquí claramente vemos el uso de las tarjetas de crédito con respecto al cupo que viene teniendo la persona. Y eso es un tema también que no es menos importante. ¿Por qué? Porque el tema del sobreendeudamiento también viene atado a con qué, cuál es el uso que yo le estoy dando a mis líneas de crédito. Entonces, evidentemente, si yo comienzo a tener un 110, un 120, un 150 por ciento de uso con respecto a mi línea de crédito que yo tengo con tal o cual institución financiera, eso ya me puede generar algunos marcadores de sobreendeudamiento, que eso a la larga también dentro de los algoritmos se toma en referencia, que pueden ir afectando al puntaje de crédito de una persona. ¿Okay?
Aquí vemos saldo total, saldos por vencer, etcétera. Y por último, vemos acá también los días de mora que pueda estar presentando el día de hoy tal o cual persona. Y como último, vemos también las cuotas estimadas mensuales que tienen esta persona para poder cumplir con sus obligaciones. En este caso, vemos que sale una cuota mensual de 9,44, pero efectivamente esta persona terminó cancelando un valor por encima de la cuota que le había salido en la institución financiera. Entonces, todos estos reportes vienen acompañados de una interactividad con un desglose de información que nos permite entender más allá de cuánto le debe a una persona. Entonces, por ejemplo, cuando vemos y le hacemos un zoom a las tarjetas de crédito, vemos si tiene un endeudamiento a través de un crédito rotativo, a través de si tiene un endeudamiento a través de un diferido propio sin intereses, etcétera. Es decir, nos permite ir entendiendo cómo viene ese flujo futuro que va teniendo la persona y nosotros como expertos de crédito podemos ir proyectando e ir viendo toda esa información que nos arroja ya el reporte de crédito. Vemos aquí los indicadores de cuáles son los tiempos de experiencia que puede ver en el uso de las tarjetas. Bueno, en mi caso yo ya tengo más de 15 años utilizando las tarjetas, pero esto también es un dato bastante interesante porque nos permite tener esa claridad de cómo viene dándole, cuánto uso le viene dando y también cómo se viene comportando a lo largo de los X meses que ya tiene su tarjeta en su poder. ¿Okay? Luego vemos operaciones vigentes en instituciones financieras. Aquí no hace mucho, a finales del año anterior, ya el BIES viene reportando la información en los burós, por lo cual pues esto viene a complementar en gran medida a conocer cuál es ese nivel total de endeudamiento que han venido teniendo las personas y que por algunos años atrás esa información no era transparentada, por lo cual ahí pudiese verse afectado en temas de sobreendeudamiento al no haberse reflejado en su momento esos créditos, pues que tanto quirografarios como hipotecarios, porque evidentemente el no conocer ese dato podía haber incurrido en un crédito de un nivel mucho más alto de lo que realmente las personas pueden pagar. Entonces, esto pues hoy, al día de hoy, pues ya se ha transparentado y nos permite tener pues una mayor asertividad en el tema pues del comportamiento de la persona. Entonces, como les decía, todos estos reportes vienen acompañados de una información muy exhaustiva en la cual nos permite entender desde qué fecha fue concedido tal o cual crédito y cómo viene pagando en el tiempo. ¿Okay? La verdad, me voy a pasar a la siguiente viñeta y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo viene la evolución del score. Y esto para mí me parece súper fantástico porque puedo ir viendo cómo viene desempeñando la persona en cuanto a su puntaje de crédito. Entonces, aquí vamos a ir conociendo qué tan bien o qué tan mal viene su puntaje a lo largo del tiempo. Entonces, aquí este gráfico nos permite tener ese entendimiento y al igual, pues en el siguiente que vemos un semáforo de días de vencido, bueno, ustedes entenderán, yo necesito, pues por el rol que estoy en el buró, debo tener un comportamiento óptimo, pues y de cierta manera es lo que estamos viendo. Entonces, pero evidentemente, pues si vemos, ya estamos en el análisis del día a día, pues ya ahí vamos encontrando clientes que comienzan a tener problemas de morosidad de más de 60 días, más de 90 días, etc. Y por último, pues vamos viendo también de forma gráfica las tendencias de las deudas y realmente, como les decía al principio, la tecnología que nos acompaña en Aval nos permite ir generando reportes interactivos y podemos ir viendo y ir generando todas estas tendencias gráficas realmente como nosotros queremos hacerle una mirada a esta información. Entonces, este tipo de reportes nos permite pues ver si yo estoy dentro de un análisis de 6, 12, 24, 36 meses, ver los datos como yo los quiera ver. Entonces, si yo realmente quiero ver una tendencia de deuda en los últimos 36 meses, vemos cómo se comporta este sujeto en el tiempo. Entonces, en este caso, si a lo mejor queremos analizar
un tema solamente de tarjetas de crédito, vemos automáticamente cómo viene el comportamiento. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, en enero, en el transcurso de febrero, marzo, siempre tienen unos meses pico de endeudamiento, pero rápidamente, pues el comportamiento de la persona comienza a tener una caída y luego, pues vamos viendo los desempeños en el tiempo. Entonces, digamos que habilitamos o deshabilitamos para ver o evidenciar gráficamente algún tema de vencido, pues en este caso, pues no vemos nada. Y por último, pues vamos viendo los indicadores de deuda de los últimos 36 meses, cuáles han sido los niveles de endeudamiento, los saldos total de promedio que maneja el cliente, las operaciones históricas en cuanto a tarjetas de crédito, tal y cual lo vimos en los momentos anteriores, con todo ese nivel de detalle que nos permite complementar nuestro análisis. Y por último, vemos el tema de la información adicional, datos de contactabilidad, en la cual vamos a ir recogiendo, como les decía, el buró recoge toda la información de todos los sistemas y es aquí donde podemos ir complementando los datos de contacto. Entonces, pero ojo, y quiero ser súper transparente, todos estos datos de contactabilidad no necesariamente son datos que han sido certificados o confirmados por el buró, sino es que han sido entregados por los diferentes aportantes de datos. ¿Ok? Entonces, como ven, esto es evidentemente un reporte de crédito y podemos ir haciendo también una mirada también a un poco a las empresas y tal vez ahí los invito, no sé si Jorge, tú tienes algún RUC o al público en general les gustaría ayudarnos con algún RUC y poderlo ver en vivo de cómo se vería la información de una empresa. Gustavo, muchísimas gracias. A ver, no sé si tenemos algún participante que quiera ayudarnos con su número de cédula, no sé si RUC también o el RUC de la compañía. Yo te iba a hacer una pregunta Correcto. y es una pregunta en son de broma. Ajá. ¿Cómo hacemos para tener ese gran buró de crédito como lo tienes tú? ¿Tenemos que trabajar en Aval Buró o en qué tenemos que trabajar dentro de nosotros? No, básicamente como lo explicaba al inicio, Jorge, los algoritmos que recogen más de estas 400 variables en sí, lo que debe haber es un tema de comportamiento de pago. Por darte una idea, no es lo mismo que tú debas $1 millón a que tú debas $10.000. No es lo mismo que tú debas o que caigas en un vencido de $5 teniendo una deuda total de $1.000 que tengas $5 vencidos con un endeudamiento de $1 millón. Es decir, todas estas variables interactúan entre sí dentro de esta fórmula que ayuda a determinar, digamos, este puntaje de crédito. Entonces, no te puedo dar una respuesta, digamos, es solamente el comportamiento, sino hay también temas de sobreendeudamiento. Por decirte, ¿sabes qué? Es recomendable no tener más allá de 2 o 3 tarjetas de crédito. Es recomendable que si tú tienes una línea de crédito en tu tarjeta de 5.000, 3.000, 20.000, el número o la línea de crédito que sea, no la tengamos en bordes de 90, 95%, sino que estos algoritmos te van midiendo cuál es esa tendencia de deuda, es de un 10%, de un 15%, de un 20%, de un 25%. Tu hábito de pago, pagas por encima del mínimo que te pide el banco o qué tan puntual pagas en el día a día. Es decir, toda esa información a la final se recoge dentro del algoritmo y eso es lo que te ayuda a mejorar o en su defecto también a deteriorar tu puntaje de crédito. Muy bien, Gustavo. A ver, aquí yo quizás como complementario, yo diría, tenemos que tener educación financiera. Nos encanta agarrar las tarjetas de crédito cuando nos regalan, pero después nos olvidamos de pagar a tiempo. Es un poco de tener cultura financiera, organizarnos, estructurarnos, ordenarnos para tener ese buen score como lo tiene Gustavo. Aquí tenemos un número de cédula que he verificado que es de la persona Diana Moreno, quien muchísimas gracias por participar. Diana, te doy el número de cédula 11. Evidentemente, Diana está autorizando pues a que podamos hacer Así esta es, consulta, ¿no? correcto. Y acabo de verificar que ese número de cédula efectivamente corresponde a Diana Moreno, quien está suscrita. Ah, que perfecto. Entonces, si me indicas, ¿me puedes repetir, por favor, Jorge? 11 040 20399. Muchas gracias, Diana, por poner a disposición. Es una cédula.
Ok, aquí la estamos viendo a Diana Moreno y efectivamente también tiene un score, un puntaje de crédito también muy bueno, en donde sale de 936 puntos y su probabilidad de mora es del 3,18, es decir, un score también extraordinario. ¿Ok? En cuanto a estos factores que les estaba mencionando, aquí hay factores también positivos y evidentemente pues no tiene valores vencidos o demandas judiciales, carteras castigadas que le puedan impactar en su puntaje. En cuanto a temas de deuda vigente, vemos aquí que tiene un endeudamiento por $15.000 que vienen, digamos, de tres sistemas distintos, como son en bancos de 8.000, tarjeta de crédito con valores de 6.500, 6.700 aproximadamente, y servicios por $18. En cuanto al gasto financiero, podemos decir que aproximadamente necesita cerca de $900 mensuales para poder estar al día en todas sus operaciones de crédito. Entonces, esa, esa es un poco la información que vemos ahí de ella. Entonces, este, en cuanto al detalle de deuda vigente, vemos aquí un tema de su endeudamiento a través de sus tarjetas de crédito. Mira, aquí podemos observar que en cuanto al tema de Diners tiene un cupo de un 67%, y en sus otras dos tarjetas de crédito es bastante bajo. ¿Ok? Por el otro lado, vemos que todo está en días de mora, está en cero, y sus cuotas mensuales que están bastante bien y que las ha venido pagando extraordinariamente. Entonces, aquí podemos evidenciar que, por ejemplo, la tarjeta de Diner es bastante nueva, tiene recién 4 meses de experiencia y sin embargo, pues también tiene otra Diner, aparentemente, con una cantidad de meses mucho más amplia. Endeudamientos con bancos, aquí ya vemos que es codeudor de un tema de un crédito con el Banco del Pacífico por un tema educativo y por el otro lado pues también tenemos, como vemos, un tipo de crédito de consumo prioritario que tiene con el Banco Aloha. Entonces, como vemos, no tiene endeudamiento con cooperativas, no hay endeudamientos con empresas, y por el otro lado, por temas de servicios, pues hay una empresa telefónica pues, que tiene un servicio activo con ella y que lo viene pagando extraordinariamente bien. Por último, vemos aquí el detalle de deuda histórica y vemos aquí ya su evolución de score en el tiempo. Ha sido un score bastante bueno, extraordinario diría yo. En temas de los semáforos en días de vencido ha estado bastante bien, no hay nada que explicar ahí. En cuanto a tendencia de sus deudas, como vemos, es una persona que ha tenido un endeudamiento, ha tenido unos picos en septiembre y como vemos la gráfica, también le preocupa de sobremanera tener bien controlado su endeudamiento y tiene mucho enfoque a ir bajando su deuda. Entonces, y bueno, podemos seguir ahí indagando con mayor profundidad su reporte y eso nos lleva a la última viñeta, que ya son temas de datos de contactabilidad, en donde se registran algunas información de contacto que nos ha entregado algunos proveedores de datos hacia el PRO. Entonces, como verán, yo creo que es un reporte que están al alcance de todos y que nos permite más que nada tomar mejores decisiones de crédito, ¿no? Excelente, Gustavo. Muchísimas gracias por tu masterclass. Nos has dado a conocer algunas realidades, entre esos el tema del buró de crédito, cómo inició en el Ecuador, cuántos buros de créditos hay en el país, cómo ha ido evolucionando y lo interesante es cómo se ha dejado ya la parte cada vez está más involucrada en la parte de data e inteligencia artificial. ¿Cómo están utilizando, aprovecho para hacer esa pregunta, cómo está utilizando Aval Buró el tema de la inteligencia artificial? ¿Están trabajando ya con alguna herramienta? Como te digo, mira, hay diferentes tipos de técnicas y una de las técnicas que te decía era el tema del machine learning en la construcción de los modelos del puntaje crediticio. Entonces, yo creo que eso también es un tema interesante que podemos ahí tal vez invitar a un especialista en este tema y poderles contar cómo estas nuevas metodologías revolucionarias ayudan a
a entender pues ese puntaje que siempre es desafiante en todos y que nos encantaría que tengamos un puntaje lo más alto posible. Excelente, excelente. Otra pregunta, aprovecho que están diciendo Edda, Espinosa, en cuanto al indicador del porcentaje de caer en mora, ¿cuál sería el máximo para saber que esa persona caerá en mora? Ya, mira, el buró ha venido desarrollando también diferentes tipos de puntajes de crédito. Es decir, hay puntajes de crédito para, digamos, afinados a un segmento retail, hay puntajes de crédito afinados para el mundo financiero. Entonces, realmente, dentro de esta gran construcción de los scores, siempre van a haber diferentes rangos de qué se puede considerar un buen cliente o no un buen cliente, pero en función de lo que nosotros estemos buscando como el negocio. Ahora, en forma general, si estamos hablando de un score de buró, un score genérico que ayude a determinar rápidamente entre un bueno o un mal cliente, claro, ahí podemos decir, ¿sabes qué? Una persona que tenga un puntaje de crédito de 300, 200, 100 puntos, a la final nos va a marcar una probabilidad de un 50, 60, 70% de riesgo en mora. Entonces, ahí sí, ya como negocio, nosotros tendremos que tomar una definición. Oye, una persona que tiene un riesgo de mora de más allá del 50 o el 60%, ¿es un cliente objetivo para mí? ¿Sí o no? Entonces, pero esas definiciones no lo da el buró, sino ya realmente el negocio en sí. Perfecto, Gustavo. También Jaime nos preguntaba si la herramienta tiene costo. Efectivamente, al momento de que uno realiza consultas, la herramienta del buró tiene un costo, sin duda. Erika nos dice cómo comunicarnos si necesitamos asesoría personalizada. No sé si nos puedes poner otra vez, Gustavo, tus datos. Ya nos compartiste, nos vuelves a compartir. Y yo, para finalizar, preguntaría, ¿qué variables, Gustavo, tú consideras que deben ser medidas el momento del análisis de crédito de una empresa? Cuando una empresa nos está pidiendo crédito, nosotros normalmente realizamos ventas a créditos. Obviamente, esa es la mayoría de nuestros clientes que después por esas ventas a crédito nosotros le efectivizamos esas ventas de créditos a través del factoring. Pero ¿cómo ellos pueden, qué variables deben considerar al momento de calificar a sus clientes que les están pidiendo crédito? A ver, mira, yo creo que es una muy buena pregunta, Jorge. La verdad es que yo te diría, mira, nosotros también tenemos un score empresarial, que tal vez lo podríamos revisar más adelante, pero la verdad es que la mirada ya es muy, muy personal en función de lo que nosotros estemos buscando. Y yo creo que tal vez de tu lado, Jorge, como experto en temas de factoring, yo creo que esa respuesta, más bien, tú nos las puedes ayudar, porque al final tú como factoring también tienes que hacer ese análisis al detalle de qué es lo que tú te fijas para poder decir, ¿sabes qué? Yo compro esta cartera o no compro esta cartera. Me fijo cuál es la evolución de las ventas, viene hacia arriba, las cuentas por cobrar con tercero están siendo pagadas puntualmente, las rotaciones del inventario. Yo creo que realmente tú nos puedes ahí ayudar contestando más bien esa parte, Jorge. Gracias, Gustavo. Sí, a ver, ¿qué variables? Todo depende mucho de la industria, ¿no? Yo siempre digo, esto es un traje a la medida, muy personalizado, pero sin duda tienes que meterle la parte de indicadores financieros a través de los estados financieros. Creo que algo que me ha ayudado también bastante es la declaración de IVA. Tú creo que midiendo la declaración de IVA les ves las ventas mensuales de la empresa y ya vas viendo si va creciendo sus ventas, si se mantienen, si son estáticas, son estacionales o en su defecto están disminuyendo como lastimosamente está pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Incluir aquellas variables, incluir también, yo hablo mucho de variables subjetivas al momento de tener reuniones con los tomadores de decisión. Qué importante que es tener esa reunión, porque uno normalmente, quizás ya uno en su experiencia, tantos años, imagínate, se va haciendo un perfilamiento. Si tú de entrada ves a una persona que llega a la oficina o llegas a la industria y afuera tiene parqueado su carro del año, vamos a hacerle una publicidad a una marca que me gusta, BMW,
tiene ese lindo carro parqueado y luego cuando recorres la fábrica ves una fábrica que no ha sido actualizada, que no se ha invertido. Creo que ya eso también te dice mucho, ¿no? Que por ahí quizás las mejores decisiones, la buena administración está faltando. Esas son variables que yo también pondría al momento de tomar una decisión de dar crédito o no, que como te digo, son variables subjetivas, pero obviamente las objetivas son cuantificables y todo ello lo puedes medir. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero quitarle más tiempo a los participantes. Quizás una última reflexión que nos podrías otorgar antes de cerrar este espacio. No, yo te diría que más bien los invito a todos. Vimos ahí, les vuelvo a compartir el código QR. Los invito a todos a que poder contestar ahí, tal vez, si pueden escanear este código QR. Nos interesaría también conocer un poco la información de ustedes. Y también tenemos a nuestro equipo comercial presto a conversar para entender cuáles son esas problemáticas del negocio y poderles ir dando unas respuestas ya mucho más enfocadas, mucho más aterrizadas a los problemas que puedan estar presentando. Entonces, la verdad, yo te agradezco, Jorge, por tu invitación, les agradezco la participación de todos, pues, y que podamos poder tener, pues, otros espacios de conversación adicional para ir tocando otras aristas, otros temas que también no dejan de ser importantes e interesantes. Muchísimas gracias, Gustavo. Quienes se suscribieron, quienes registraron, van a recibir el correo con la presentación y los datos de Gustavo para que sean contactados en el caso de así desearlo. Les envío un abrazo muy grande, que tengan un excelente día. Tenemos este segundo semestre con bastantes retos, pero que siempre lo vamos a poder lograr siempre que nosotros así lo decidamos y nos dediquemos en ello, nos dediquemos a trabajar conscientemente, a ser muy críticos, a ser muy analíticos, a también prepararnos, a capacitarnos para tomar mejores decisiones. Ese es el propósito de Capital Factoring, además de la liquidez inmediata que te brindamos. Les envío un abrazo grande, muchísimas gracias y nos vemos más adelante en otro webinar. Gracias, Gustavo. Chau, Listo, chau. muchas gracias a todos.